Durante muchos siglos, la enseñanza del arte se ofreció en los talleres de artistas, confiriéndose de maestro a discípulo. Por aquel entonces fueron muy pocas las mujeres que pudieron participar de un taller. En el mejor de los casos, lo aprendían gracias a un padre artista o con un profesor particular. El gran cambio vino a mediados del siglo XIX gracias a la Revolución Industrial y al movimiento sufragista. Por aquel entonces hubieron muchas reformas que se hicieron en todos los países, reformas educativas que permitieron a la mujer estudiar y a su vez enseñar. En las academias de Bellas Artes se aceptaron a muchas mujeres con talento, aunque con limitaciones. Asistir con una chaperona, estar en aulas separadas y, por supuesto, estaba terminantemente prohibido ir a una clase con desnudo. En Chile no fue diferente. En 1849 se fundó la Academia de Pintura y solo 17 años después se aceptó a la que hoy es considerada la primera mujer artista profesional chilena, Agustina Gutiérrez Salazar. Si bien se han conseguido muchas metas, tal vez quedan pendientes algunos objetivos. Antonella, ¿cómo observas tú los nuevos desafíos para la mujer creadora en la actualidad? Hola, Tatiana. Mira, se ha avanzado, sí, es bien cierto, se ha avanzado en temas sociales y en cuanto a legislaciones, pero falta mucho en cuanto a los temas laborales. Por ejemplo, equidad de sueldo. Es importante. Cargos públicos en cuanto, cargos empresariales, que la mujer esté en jefatura, en gerencia. Y lo más importante, creo que hay que terminar con una hegemonía patriarcal, que la mentalidad de esta ¿cómo se llama? Cultura. Sí, una mentalidad psicológica, lo veo, porque creen que tienen mucho poder ellos y que la mujer puede hacer mal las cosas y no están aptos mentalmente que entren en espacios que son generalmente mandados, dominados por hombres. O sea, para la mujer creadora, la mujer artista, tal vez hacen falta más espacios para que ella desarrolle su profesión. Creo que actualmente sí hay espacio y ya hay curadoras, hay galeristas, hay directoras de museo. Directoras de museo. Lento, pero se ha avanzado, yo creo, mucho estos últimos 15 años. Porque antes era impensable una crítica de arte, en 1900, a principios del siglo XX en Chile, eran puros críticos de arte, que los puedo nombrar con las manos. Sí, sí. Así que bueno, pero son cosas que tú crees que todavía hay que seguir ampliando. Es psicológico, yo creo que esos cambios, porque ya tampoco está actualmente eso de lo binario, hombre y mujer. La parte de género también hay que integrarla. Entonces, esa es una mentalidad, es cultural y también psicológico. En esos planos hay que indagar y criar a los niños desde básico. Claro. Yo soy muy, ¿cómo se llama? Proclive a que desde la enseñanza elemental, básica. Sí, pero ¿cómo se llama? Preescolar, de kinder y kinder, se tenga que incorporar para que sea esos cambios, para que sea futuro, no que sea el rosado para las niñitas, los niñitos, cosas tan básicas, pero va creando mentalidades separatistas. Y yo creo en que seamos todos iguales, no que la mujer es más o menos que el hombre. Claro. Antonella, tú has sido justamente una mujer que ha estudiado bastante. Eres diseñadora de profesión, has hecho cursos, diplomados, hiciste un magíster de patrimonio en la Universidad de Playa Ancha y sobre todo te especializaste en técnicas del grabado en distintos talleres, tanto en Valparaíso como en Santiago. Pero quería ir como a tus inicios.
¿Qué herramientas te dio el diseño que a lo mejor tú después traspasaste hacia el grabado? Sí, yo de chica me gustó estudiar y me crié en una familia que era muy estudiosa. Ah, Eso influye. Eso marca. Y claro. competitiva en ese aspecto, pero era natural, para mí era muy natural. Y el diseño fue clave en crearme una disciplina, porque en el arte veo tanto en las escuelas, en la academia o los autodidactas, es difícil tener disciplina. Y yo tuve una disciplina y metodologías de trabajo grande. Estar en contacto con los materiales también. Sí, y con los tiempos. El diseño era entregabas o chao, te ponían un 1. Entonces, la disciplina, la metodología de trabajo y la responsabilidad es clave. Y eso me ha servido en el arte para hacer todos los trabajos que tengo que entregar. Y muchos años me dediqué a la serigrafía industrial, entre comillas, no es que tenga una empresa, pero entregaba a restaurantes, diseños de logo, a empresas de pintura. Entonces me mandaban a hacer, yo a veces decía sí o no, no soy que yo todo decía todo sí, porque es un trabajo tremendo. Eso te daba una responsabilidad, digamos, además de cumplir al cliente, exacto. O sea, entregar a tiempo, si no falla todo. Sí, yo nunca me voy a olvidar que era muy chica, tenía unos 22 años, y una empresa de aceites me mandó a hacer los logos de los delantales de los trabajadores. Ya. Y yo acepté ingenuamente, porque uno en el camino va entendiendo también las cosas. Y se iba a cumplir el plazo y nunca me voy a olvidar que yo sola me quedé sin ayudante, hice toda la serigrafía hasta las 6 de la mañana, no dormí, terminé llorando. Y ahí me di cuenta que yo no podía aceptar 70 o más de 100 sola trabajo, y estampaba a veces 70. Y eso me dio también la serialidad, porque el grabado en la serigrafía, el grabado es serie, es edición. O sea, y toda esa práctica, digamos, profesional te permitió hacer, como decías, un plan, contar con tiempo, los tiempos determinados, eventualmente contar con ayuda, colaboración. No siempre, porque yo empecé a trabajar de muy chica. Egresé como a los 21 de diseño y empecé inmediatamente a trabajar. Pero ojo, también trabajé en teatro, diseño de teatro, en la Roland Barthes. Fue genial esa. He hecho tantas cosas que se me olvidan. O sea, hacías diseño de vestuario, Fui ayudante de un diseñador que ahora vive en Francia, el Pato, y yo hice toda la recopilación histórica, porque Roland Barthes era por décadas. Fue muy entretenido, pero me di cuenta que no podía vivir de ese ambiente porque era muy precario. El teatro es muy difícil. Y tenía como unos 23 años cuando trabajé en eso. Entonces, de muy chica trabajé, entonces me hizo esa disciplina también. Claro, y te dio toda una experiencia como bien amplia, o sea, en distintas categorías, ¿no? Sí, y nunca tuve problemas en cuanto a género con los trabajos, con los pedidos, jamás he tenido. Yo creo que cuando tuve más graves problemas es cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes de Viña, con los compañeros, que eran, yo entiendo, era una generación más antigua o criados con mucha machismo. Entonces decían que las mujeres que estaban ahí estaban por mientras, nunca me voy a olvidar, a mí me marcó con fuego porque mi familia no era machista, que las mujeres que pasaban en la Escuela de Bellas Artes estaban por mientras hasta casarse. Sí, era un prejuicio que había en esa época. Atroz. Sí. Y si una señora entraba, era mayor, también le hacían el vacío. Sí, pasaba eso. Y es lo único que he visto en cuanto a todo mi trabajo en Chile y vivencia, el machismo. Lo único que ha pasado. Nunca nada. Prejuicio. Antonella vive en Viña del Mar y allí precisamente tiene su taller. Vamos a conocerlo.
Bueno, esta prensa es muy buena, es holandesa, que es una fábrica que manda a hacer a los talleres famosos de calcografía, le mandan a esta empresa a hacer la prensa. Y la idea es saber regular bien la presión, son como varios pasos para tener una buena estampa, una buena matriz, un buen entintado y buena presión. Bueno, esta es una serie de fondos submarinos que he estado haciendo los 2 últimos años, muy propio mío del mar, del horizonte y ahora el fondo submarino en abstracción. Estas son 3 ejemplares, nunca copia, 3 ejemplares de 8, que significa 8 es una edición. Acá yo los cuelgo para que se sequen o los pongo en una mesa estirados sobre peso, pero se seca rápido la serigrafía. Esta tiene unas 6 matrices, me gusta bastante, es un formato pequeño, un cuarto, pero hago más grande. Antonella, ¿tiene ventajas o desventajas tener el taller en la casa o que sea parte del hogar? Actualmente para mi vida tiene muchas ventajas. Antiguamente no muchas, porque yo compartía talleres vivía en un taller, pero eran casas con más gente. Ah, ya. Entonces me entretenía mucho se distrae uno, fiesta, sí, o con las demás, claro. cocinábamos, cosas así como sociales. Pero ahora yo prácticamente estoy sola en la casa y mi taller y mis alumnos. Pero no están todo el tiempo, van unos horarios, entonces es mucha ventaja porque tengo más producción, mucho más. ¿Cómo es tu rutina de trabajo en el taller? Yo entro al taller generalmente después del almuerzo. En la mañana hago cosas de trámite, estoy en el computador, veo todo el correo porque hago muchas gestiones y cosas así. Cosas en la casa, voy a comprar, qué sé yo, trámites en el centro, que vivo cerca del centro. Y en la tarde entro al taller y estoy hasta muy tarde, y después me traslado al comedor en la noche, estoy en el computador y estoy hasta las 2 de la mañana. O sea, todo un círculo que empieza y termina como, empiezas con el computador, pasas al taller y luego... O computador en la noche generalmente. Entonces yo aprovecho mucho la luz natural. Entonces en las mañanas, por donde vivo, entra por el lado oriente, no llega tanto al taller, que el taller es oscuro, pero hay una luz especial en las mañanas que hago otras cosas. Y en la tarde la luz es maravillosa frente a mi comedor. Ah, sí. ¿Y te acuerdas? Sí. Y ahí trabajo con acuarelas, con dibujos, con cosas que me cuesta ya más ver. Porque tengo problemas, yo uso anteojos desde niña. Entonces... Pero te vas adaptando, digamos, a la luz del día y a la rutina de la casa misma, y es ¿no es cierto? así, circula, tengo muchos ventanales, entonces la luz circula así. Entonces la mañana parte por una parte que no, por los baños, entonces está más oscuro, entonces hago esos trámites. O salgo al centro, me tomo un café con una amiga, o reuniones con gente del museo.
Eso hago en las mañanas. En las mañanas todos te citan, así que... Sí, claro, la mayor parte del Sí. trabajo práctico, digamos, se hace en la Sí, mañana. Sí, de gestión en la mañana. Antonella, ¿y tú tienes en tu taller particular, tienes una prensa? Sí. Y eso es algo que antiguamente era muy poco común. O sea, las prensas estaban en los grandes talleres, en las escuelas, en las universidades. Entiendo que hoy tú te puedes mandar a hacer una prensa a medida. Incluso hay prensas móviles. ¿Qué Exacto. pasó? ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, eso influye mucho en la exposición que tiene hoy en día el grabado, pero yo creo que es consecuencia de las redes. ¿Ya? Antiguamente ser grabador era, ¿qué es grabador? Grabas música. Sí, claro, claro. Y pocos accedían a libros, los libros tampoco de grabado hasta el día de hoy no encuentras en librería, siempre uno pregunta. Pero la exposición de las redes tiene sus ventajas y desventajas. Hay una visibilización muy interesante al grabado como una más de las disciplinas del arte, y esa visibilización hay un valor al grabador y al grabado. O sea, el acceso a las redes les ha permitido acceder a mejores y más materiales, por ejemplo, También. mandar a hacer... Y en cuanto al público, valorizar el trabajo artístico de la persona. Y lo que es en contra, porque se tiene pro y contra en las redes, que a raíz de este boom ya hay mucha gente que está haciendo grabado sin vocación. ¿Cómo es eso? Y la vocación es muy importante. ¿Por algo comercial? Por algo comercial o porque en la vida no saben qué hacer y se dedican al arte. Y yo veo que también en la pintura hacen unos chorreos tipo polo que no saben que esto fue de los años 40. Claro. Y eso es un problema con el mercado. Tiene que ver con... Hay tantas personas que están haciendo arte hoy en día sin vocación, que yo defiendo tremendamente la vocación, que está siendo perjudicial en los engranajes del arte. Claro, te entiendo. Explico, hay gente que no tiene la capacidad de está exponiendo, después llega y dejan botado un museo o hacen cosas poco éticas. O sea, que no son profesionales. Exacto, y autodidactas yo los apoyo, pero hay una vocación. Sí, hay un punto donde eso cambia. Ahí concordamos, ¿no es yo creo. Sí. Claro, sí. Bueno, hablando de la prensa y lo que me decías recién, tu taller tiene toda clase de materiales, instrumentos, ¿no es cierto? El grabado siempre ha tenido eso tan que uno que no es grabador lo ve como tan entretenido, ¿no es cierto? Instrumentos, objetos, puntitas, buriles, alicates, en fin. Tú teniendo todo eso y practicando muchas técnicas, tengo entendido que lo preferido para ti, la técnica que más te acomoda, es la serigrafía. ¿Por qué? ¿Qué hay en la serigrafía que te atrajo? Son dos técnicas en realidad que amo. La calcografía, que es metales, cobre, aluminio, bronce, agua fuerte, agua tinta, me encanta. Curiosamente la practico mucho, pero no les pongo tanto, por pudor. Creo que tengo que ser mucho... Es más exigente con Sí, esa técnica, sí. Tuve un buen maestro, Jorge Martínez, entonces eso yo creo que tengo una vara muy alta. Entonces me da pudor. Y la serigrafía yo la aprendí en las escuelas de diseño con lo que me contabas al principio. Sí, ellos venían tuvieron también profes de las escuelas Bauhaus de Londres, entonces es importante el traspaso, y eso es otro tema que me gustaría abordar. Y empecé, como te dije anteriormente, a trabajar con la serigrafía. Y yo después yo trabajaba y estudiaba arte paralelamente en la Escuela de Bellas Artes. Y empecé a exponer serigrafía porque no tenía prensa. Ya, pero ¿te sigue gustando la serigrafía? La amo, porque puedo hacer formatos grandes. De hecho, yo creo, y no quiero ser pretenciosa, pero la instauré como nuevamente en las exposiciones, porque un gran serigrafista es Álvaro Donoso. Lamentablemente él no se expone mucho su obra por cosas de herencia, él murió, y yo me enamoré de su serigrafía cuando la vi en una sala de arte, que yo de chiquitita voy a los museos y todo. Y otro serigrafista que, bueno, ella en los 70, la serigrafía tiene una connotación muy social, y muy política. Y en los 70, antes del golpe, la serigrafía era un formato de resistencia.
Y ese formato, ¿por qué? Porque la serigrafía es más barata y se masifica más rápido, claro. se hace más rápido, entonces la serigrafía se pegaba a las calles. Es un proceso más rápido que el de la prensa. Sí. O sea, la prensa como tiene... la calcografía, que es lenta. Claro, por eso claro. te digo que la serigrafía lo puede hacer más rápido, a bajo costo, con unos papeles muy ¿Y baratos. el secado también es más rápido? ¿El secado de las tintas y eso? Sí, el secado depende con qué soportes trabaje. Y uno de los fuertes que hice en Chile, serigrafista famoso, es José Venturelli. Sí. Y en los 70 la brigada Ramona Parra. Entonces, eso era una resistencia política. Entonces, en los 80 se veló. Yo estaba en el colegio, chiquitita, no sabía. Y después yo entré en el 2000, a fines de los 90, y en el 2000 a exponer serigrafía. Pero ya como... serigrafía es grabado, siempre yo peleaba. Claro. No pueden decir grabado y serigrafía. Pero te interesó también por una cosa como de la historia que contenía la serigrafía, o sea, no solo la técnica, por lo que me cuentas. Encuentro que para mí me gustan los formatos grandes y no tenía prensa en aquel entonces. Entonces era muy caro tener una prensa, como tú hiciste la introducción. Entonces para mí era más barato, más rápido y podía seguir exponiendo. Claro. En el 2000, y entonces empecé a instaurar la serigrafía como grabado. Está dentro de los planos gráficos, como la litografía. Claro, sí. Y bueno, hablando ya de tu arte más actual, ¿no es cierto?, lo que has hecho más recientemente, tuve la oportunidad de ver unas obras tuyas que exploraban, iban un poco más allá del grabado que se presenta en forma tradicional. Me refiero a unas obras que tenían algo así, diría yo, como era una versión volumétrica del grabado. ¿Cómo llegaste a esa manifestación? Y cuéntanos un poquito de qué se tratan. Sí, son las dos últimas obras que hice el año pasado para la exposición Resignificación Precolombina de la Concagua, una muestra itinerante que partió en el Museo de Quillota, de histórico y antropológico. Y acá viene, es el concepto de nuestros pueblos originarios, y tomé conceptualmente las excavaciones, cuando encuentras los vestigios. Y trabajé es grabado, yo digo que es grabado, no es escultura, porque tiene una matriz. Y acá viene porque llegué a esa obra, que no solamente era el mero trabajo artesanal del papel, hecho a mano, porque yo soy una que apoyo mucho el concepto en la obra. Pero no es como el arte conceptual que la gente común cree, sino trabajar. Y trabajo mucho croquis, hago mucho esquema. Y yo soy de que dibujo una flecha, esto es esto, esquema. Eso de la escuela de diseño. Claro, la práctica. La práctica. Y después resuelvo el color, pero siempre resuelvo la forma primero. Y esto es grabado porque tienes una matriz que tú modelas en el papel que has hecho. Ahí viene. ¿Cierto? Esta es de la tendencia de los años 60, que cuando fui a Santiago a un diplomado de arte, se me abría así el mundo conceptual y leyendo a Ivens sobre todo lo que se repite es grabado. Y el grupo Fanzo de los años 60, que lideraba Luis Knizer, postulaba que, por ejemplo, una salame, tú lo vas partiendo, es grabado porque es un ejemplar. Claro, una división de un mismo, no sé, de una unidad. Entonces, para mí, tomé una matriz que era de peluquería, de modelo, de maniquí. Porque es industrial, he hecho algo industrial, de acrílico, y ahí puse el papel que yo hacía a mano. Entonces, después se secaba otro. Teniendo una matriz, entonces repetí esa obra varias veces. Entonces yo empleo mucho el concepto de la matriz. Sí, es interesante eso porque, como te decía, lo lleva un poco más allá, o sea, es un paso distinto al grabado tradicional colgado en la pared con su passepartout y su marco o vidrio. Y he hecho harto así. Hice también para una muestra cuando pertenecía al Centro del Grabado, grande, porque eso es lo bueno de la serigrafía, de 2,50 metros de alto por 1,80 entero serigrafiado con estos
de la arquitectura, ¿Imágenes? de imágenes de donde vivo alrededor, y de los años 60, que me gusta mucho esa década, es mi favorita. Sí, parece. Y lo presenté en una sala extendido, pero era sobre entretela, influencia de Eugenio Dirmont, que hacía sobre entretela, sí. serigrafía, que me encanta, su obra aeropostal y todo eso. Claro. Entonces, pero la hice con chorreo, no con chorreo, es con mancha. Porque si yo la hago, siempre le decía a mis colegas que no entendían este concepto, si yo la hago perfecta, puede ser una cubrecama o puede ser algo industrial. Ya, claro, sin el gesto. El gesto, tú lo has dicho, como el informalismo. Claro, claro. Gracias a tu personalidad y tus intereses, tú has organizado exposiciones para otros artistas y has formado grupos y talleres de grabado. ¿Cómo se creó, por ejemplo, el taller Estampa? Es colectivo, el taller, es colectivo, lo integran 22 grabadores de la región, de toda la región de Valparaíso, y el objetivo es juntarnos para exponer. No es un taller que trabajemos en torno al grabado, cada uno tiene sus talleres y colectivos, como el grupo Grafo, hay gente de Casaplan, hay profesores de universidad, etcétera. Ha tenido bastante visibilidad y ha sido importante en cuanto a que todos los que integramos trabajamos diferentes técnicas. Y eso ha sido una visibilidad enorme para el grabado, 22 grabadores. Ah, mira. Y empezó el 2019 y hasta la fecha estamos este año agendando ya 3 exposiciones. Entonces la gestión ha sido parte de un trabajo paralelo que tú has desarrollado. Sí, pero fue una gestión no pensada. Ah, qué fue bueno. al azar Ah. o fortuita. A pedido del público. No, el destino. Una galerista, Paola Figueroa, de la Galería Tepear de Quillota, me pidió que reuniera grabadores, diferentes técnicas para exponerlo en su galería. Le dije, yo recién estaba recibida del magíster de la UPLA y yo fui a una inauguración. Yo creo mucho en el destino, en mi vida ha sido así. Nunca he buscado las cosas y se me han presentado. Y qué lindo. Y yo le dije, yo te los traigo porque yo los conozco a todos. Y yo he tenido mucha camaradería con mis colegas y mucha amistad, entonces ellos me creyeron el proyecto. Y todos me dijeron sí. Hagámoslo. Claro, todos. Bueno, fíjate que eso es algo no poco usual en los artistas, que vaya el trabajo de arte paralelo a otro. En el caso tuyo la gestión, y para muchos artistas chilenos ha sido la docencia. Es el caso de Gracia Barrios, Premio Nacional de Arte, a quien queremos rendir un homenaje, puesto que se cumplen casi 2 años de su fallecimiento, a través de unas imágenes que tenemos del programa Demoliendo Muros de 1983. Gracia Barrios no ha dejado de sentir su profunda nostalgia por Chile. En su taller de La Colmena trabaja grandes telas, incorporando en ellas todas sus vivencias e inquietudes por los problemas que agobian al hombre. Bueno, el hombre actual, el hombre que está viviendo en el preciso momento en que yo empiezo a sentir, a realizar mi obra. Y trato en realidad de centrarme en este hombre que ha sido siempre el centro de mi pintura, el tema, el universo. Podría decirse que hasta pongo el bastidor, te fijas, en el hombre, en el ser, hombre, mujer, niño, ¿no? que del borde de la piel hacia adentro va todo, y los órganos, no solo físicamente hacia adentro, pero también todo lo que va emanando de los sentimientos, ¿no? Del sufrimiento, y cómo va recibiendo el entorno también y va reaccionando. La forma en que realizo la tela está estrictamente ligado a lo que me va pasando, ponte tú. Así de repente hay una técnica más tranquila, de repente más torturada, el mismo color cambia, y en este momento el esfuerzo más fuerte mío es te fijas, de pintar así con una fuerza que casi siento, a veces me quemo al flotar la mano contra la tela misma. Hay muchas veces que siento ese calor y casi me quemo.
el conflicto en que en realidad ahora vive el ser humano me ha hecho que ya, te fijas, ya tenga que salir un poco del ser en sí, como quien dijera del animal individual, porque ya el aire empieza a tener tal importancia con el peligro de poluciones, de bombas, de fin de mundo y todo, que ya en cierto modo esta especie de grafismo que hago casi alrededor del ser es casi pintar la atmósfera, pintar en cierto modo esto que nos envuelve, y con todos estos presagios de guerra, empieza a tener el mismo pavor de una latinoamericana también, de una europea, de una asiática, porque ya es todo el mundo los que estamos en este problema. Y entonces empiezo a pintar también situaciones de mis temas que por algo pongo paralelos yo en estas últimas telas, porque trato de mostrar visiones simultáneas, de distintos lugares geográficos, situaciones diferentes, y todo este clima de incertidumbre, que es casi como una especie de ceguera. Muchas veces lo tengo que traducir de algún modo en la tela, quebrando, y a veces tengo que dejo huecos en la tela en blanco, vírgenes, en que la pintura no toca, como quien dijera la pintura equivale como a la vida, y que hay huecos, hoyos en la vida, te fijas, vacíos. Bueno, Gracia Barrios hoy no se encuentra con nosotros, pero sí su arte, Antonella, y de su arte podemos hablar infinitamente. Sí, la primera vez que me enfrenté a la obra en vivo de Gracia Barrios fue la Corporación Cultural de Viña del Mar, que yo siempre pasaba cuando era hasta estudiante de diseño, y veo esa obra que se llama América, no en vano, no digo tu nombre. Sí, blanco y negro. Con los pies, claro, una obra emblemática, que es un poema de Pablo Neruda de canto general. Sí. Fabulosa, me impactó. Y la otra vez que vi su obra en vivo fue en Matucana 100, taller por taller, en el 2003. En Santiago, con una obra impresionante, casi una retrospectiva que estaba con su marido, estaba exponiendo. Me gusta mucho su obra gestual, informalista, matérica. Sí, además ella fue profesora de dibujo muchos años, sí. Entonces tiene algo así con el gesto. Con el ¿no es gesto, cierto? pero también histórico y social. Pero nunca me voy a olvidar cuando iba sola, porque para mí las galerías y el museo es como una compañía, siempre me ha gustado. Y me quedé mirando esa obra con los pies negros, la gente con sus caras en veladuras blancas, me impactó. Un gran formato. Sí, además. No recuerdo qué año, porque se me confunde ya tanto. Pero ella trabajó harto, pintura de gran tamaño. Sí, eso. Bueno, Antonella es una artista inquieta a quien hemos querido destacar hoy en La Mirada Femenina, no solo por su obra, sino que también por su capacidad de abrir caminos para otros artistas. Gracias, Antonella, por estar en La Mirada Femenina. Gracias, Tatiana, por invitarme. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo.